Siento que desde que empezó un poco este boom de redes sociales de libros y empezamos a hablar un poco de comunidades lectoras en redes sociales, muchísima gente vivió este fenómeno de volver a conectar con la lectura a través de un libro en específico. Entonces me apetecía en este vídeo traeros como una selección de algunos libros que yo considero que son como perfectos para esas personas que quieren volver a conectar con la lectura. Es una selección de libros que he hecho un poco pensando en libros que creo que o a mí misma me han hecho reconectar con la lectura, ya sea después de unos cuantos años sin estar leyendo o después de unos cuantos años sin estar conectando demasiado con la lectura, o que otras personas me han dicho que han sido libros que le han ayudado a conectar con la lectura, libros que universalmente te hacen encontrar maneras diferentes de comunicarte con la literatura. A mí misma me pasó, por ejemplo, que después de estar varios años en la carrera leyendo única y exclusivamente clásicos hispánicos y poquita cosa más, después de terminar la carrera tuve que volver a reconectar con mi manera de leer, qué nichos de lectura me hacían más feliz, qué tipo de literaturas me gustaban más, y creo que eso es un poco también lo poderoso que tienen las redes sociales de libros, que podamos también como compartir diferentes recomendaciones lectoras que tal vez de alguna otra manera no habríamos encontrado. He intentado elegir un poquito de todo porque creo que cada lector tiene sus pequeños nichos de lectura, libros que universalmente creo que funcionan para cualquier lector. Creo que es bastante útil para las personas que nos gustan los libros y que nos dedicamos un poco a la recomendación de libros, tener siempre como algunas temáticas comodín o libros comodín que sean como el típico libro que le recomiendas a una persona que te dice, no sé, quiero empezar a leer, quiero empezar a enamorarme de la lectura, quiero engancharme con la lectura, pero no encuentro ningún libro que me interese. Pues creo que son libros que tratan temáticas como muy comunes, muy universales, que a cualquier persona le pueden interesar, que a cualquier persona pueden hacer que se sienta identificada, pero también he intentado incluir como un poquito de todo, algo un poquito de ensayo, más narrativo, un poco de thriller, algo un poco más feliz. He intentado incluir recomendaciones para cualquier tipo de lector para que seas quien seas o sea ese tipo de lector que seas en este vídeo, puedas encontrar alguna lectura que te pueda interesar. Así que vamos a empezar. Si estás pensando en empezar a leer pero no encuentras nada que te interese, creo que lo más fácil es empezar siempre por algo que sea muy adictivo, que enganche mucho, que sea una lectura interesante pero que al mismo tiempo también tenga una narratividad muy potente, muy dinámica y que te haga ahogarte prácticamente en su lectura. Y un libro que me parece perfecto para eso es Amarilla de R.F. Kuang. Si en algún momento has sido de esas personas que se enfrascaban en la lectura durante horas y horas y horas y no podían parar de leer, te llevas mucho tiempo sin conectar con la lectura, creo que este libro es perfecto para volver a conectar porque es un libro muy actual, es muy dinámico, no es precisamente de nicho porque creo que trata temáticas que se pueden extrapolar a literalmente cualquier tipo de vida, cualquier estilo de vida, cualquier tipo de trabajo. Para mí es un libro de esos que son perfectos, es un libro que no es demasiado literario, no es demasiado de nicho, es un tipo de literatura y un tipo de narratividad muy de evasión. Es un libro en el que empiezas y no puedes parar de leer, de los que más me ha sacado a mí del bloqueo lector, no solo porque tiene una temática que me parece extremadamente interesante y que R.F. Kuang por lo general me parece una autora brillante que trata temáticas que son narrativas y que son emocionantes, potentes a nivel narrativo, pero que también son muy interesantes, mucha investigación detrás, mucho contexto formado detrás. Las técnicas literarias que tiene este libro me parecen absolutamente brillantes porque son técnicas que me parecen más literarias que comerciales, maneras muy interesantes de conectar con el lector, pero que suelen verse más en historias más literarias, como por ejemplo el tema del narrador poco fiable. En este libro tenemos a nuestra protagonista, que es June, que es una escritora que tiene una amiga que es súper exitosa dentro del mundo de la literatura. Ella es todo lo que a ella le gustaría conseguir en la vida. June está como siempre rabiosa de envidia por su amiga Athena y el libro comienza con que un día han salido a tomarse unas copas, terminan de jajas en la casa de Athena y June descubre el siguiente manuscrito que va a sacar Athena. Mientras están en su casa pues se preparan unas tortitas, Athena se come una tortita y literalmente se muere asfixiada y June, lejos de intentar ayudarla, lo que hace es simplemente quedarse petrificada, llamar a la ambulancia y robarle el manuscrito para publicarlo en su nombre. Es una historia que es muy salseante en el sentido de que vemos como una persona literalmente le está robando el trabajo a una muerta y se está lucrando, no solo por esa narrativa tan adictiva y tan salseante, sino también por el hecho de que trata temáticas muy interesantes y nos deja ver un poco cómo funciona el mundo editorial, toda la parte un poco más performativa de cómo la editorial intenta maquillar la identidad de June para que parezca más asiática, para que se adecue más a la historia que está publicando. Aprendes un montón realmente de cómo es de crudo realmente
realmente el mundo editorial, toda esa competencia también que existe, cómo puedes ser famosa y literalmente al día siguiente que no te conozcan ni en tu casa. Pero siento que el hilo principal de la narrativa es simplemente como todo el libro tú estás esperando a ver en qué momento pillan a la protagonista. Toda la perspectiva y todo lo que nos cuenta es la primera persona de June, cómo va un poco justificándose también con el lector, como te lo está contando ella. Es fácil de alguna manera empatizar con la protagonista cuando en realidad es una malísima persona porque le está robando el trabajo a otra. Muchas veces la propia protagonista intenta como justificarse diciendo que Athena tampoco era tan buena persona, que de alguna manera también se había apropiado de ciertas luchas y ciertas historias que no tenían nada que ver con ella, pero se había apropiado de ellas para lucrarse. Todo eso como para intentar justificar un acto atroz como robarle un manuscrito a una muerta y publicarlo en tu nombre. Pocos libros me han enganchado tanto como este libro. Como os digo, me sacó muchísimo del bloqueo lector. Fue un libro que según empecé literalmente no podía parar de leer. ¿Sabéis cuando te empiezas un libro y literalmente te tiras hasta las 5 de la mañana leyendo porque no puedes parar, porque necesitas saber qué va a pasar? Una locura literalmente todo lo que pasa en el libro, cómo empieza a liarse todo de una manera impresionante, hasta tal punto de, como os digo, acabar empatizando y que te acabe dando pena la propia protagonista cuando en realidad es la mala de la historia. Sobre todo creo que es un libro que es interesante, que está súper bien escrito. R.F. Kuang es una autora que te atrapa con sus palabras, desarrolla toda la historia de una manera muy redonda, y creo que es un libro también que es diferente, que habla de una temática que no se suele hablar en los libros, que no es una historia común, es una historia diferente, original. Así que creo que si estás buscando una historia salseante pero que al mismo tiempo esté bien escrita y sea súper interesante, este libro es para ti completamente. El siguiente libro también se lo he recomendado a muchísima gente cuando trabajaba en la librería, porque era un libro que literalmente no fallaba nunca. Uno de esos libros que creo que son ligeros, son amenos, son felices, que despierta sentimientos a la hora de la lectura. Este libro para mí como que no fallaba nunca, y es el libro de Antes de que se enfríe el café. También creo que es un libro que he tenido mucho de comodín para recomendarle a gente, porque a mí misma me hizo conectar muchísimo con la lectura un par de años o así después de salir de la carrera. Y Antes de que se enfríe el café fue uno de esos ejemplos de libro que conocí gracias a redes sociales, cuando empezó un poco toda esa temática de la literatura asiática, de empezar a conocer un poco más libros diferentes que antes no llegaban tanto probablemente, y que te deja también como ver como esa perspectiva de la vida diferente que en Occidente siento que lo vemos todo como una manera mucho más productiva, más rápida, más frenética, que en la literatura asiática se ve mucho esa perspectiva más pausada de la vida. Y en Antes de que se enfríe el café también siento que funciona muy bien como libro comodín, porque no solo es una historia alegre, tierna, feliz y bonita, sino también creo que es un libro que tiene un argumento que engancha mucho, que es como muy fácil conectar porque es muy interesante. Tenemos la historia de una cafetería en una pequeña calle apartada de Tokio, que es una cafetería en la que puedes viajar en el tiempo, y si sigues una serie de normas puedes volver al pasado. Solo puedes regresar al pasado en esa cafetería. Durante ese momento de viaje al pasado no puedes salir de la cafetería ni puedes interactuar con el mundo exterior, solo puedes quedarte dentro de la cafetería, con lo cual todas las personas que quieren volver atrás en el tiempo siempre son como clientes habituales que vivieron algún tipo de vivencia en esa misma cafetería y que quieren solucionar algo que se vivió dentro de ese establecimiento. Y solo puedes estar en el pasado el tiempo que dure tu café caliente. El café que te has pedido en la cafetería, el tiempo que tarda en enfriarse, es el tiempo que puedes pasar en el pasado. Y a través de esta premisa vamos viendo como diferentes capítulos con diferentes protagonistas. Un tropo muy común en la literatura asiática y más en específico en la literatura japonesa, un espacio, un establecimiento un poco bajo el realismo mágico de que ocurren cosas paranormales de alguna manera, sea como parte protagonista de la historia y forme parte como del hilo argumental que une a diferentes personajes a lo largo de la historia, con cada uno su propia razón para querer volver al pasado y querer enmendar algo que ha pasado o querer volver a hablar con algún personaje que ya no está. Son historias que en general son muy intimistas, son muy bonitas, muy tiernas, y mientras vamos viendo como esas historias independientes que se van sucediendo en los viajes en el tiempo en esta cafetería, también vamos viendo un poco a nivel de marco general de la historia qué personajes protagonistas principales tenemos dentro de esa cafetería, como los camareros, un fantasma que siempre está sentado en la silla en la que se puede viajar al pasado. Y aparentemente en el primer libro, porque es una saga de 5 libros, en el primero vemos que esos personajes no tienen como mucha fuerza más allá de ser como un mero atrezzo para los viajes en el tiempo, pero a lo largo de las siguientes entregas de la saga vamos viendo que esos personajes realmente cobran importancia dentro de la historia. Historia muy linda y muy fácil de conectar con ella porque es muy
feliz, es una historia con la que te ríes, lloras, no sé, te sientes como muy arropada por esta historia, pero lo que me gusta es que tiene una continuidad argumental muy bien formada. Me pareció una temática increíble y cuando lo leí simplemente fui feliz. Es una historia de reconciliaciones, de cerrar duelos de una manera muy sencilla, pero que al mismo tiempo te llegan muy adentro, y que creo que está pensado también mucho para esas personas que están empezando a leer, están empezando un poco en el mundo de la lectura, pero no quieren enfrascarse en una historia demasiado densa o que trate temáticas muy pesadas. Antes de que se enfríe el café, creo que es simplemente como tomarte un cafecito en una cafetería linda y vivir como un momento de paz. Creo que es la mejor manera de describir este libro. Otro libro que también me gusta mucho recomendar para aquellas personas que quieren empezar un poco con la lectura de ensayos, pero que no quieren meterse en un ensayo muy tocho que trata una temática como muy académica. Para mí una buena recomendación en ese sentido es La librería en la colina de Alba Donati. Me encanta La librería en la colina. Es uno de los libros, sobre librerías, sobre libreros, sobre lectores, que más me encanta porque conecté muchísimo con la idea de tener un sueño, de tener como un pequeño espacio para poder compartir los libros con el mundo y poder crearlo y simplemente contar esa historia, ¿no? Más diría que es un poco libro diario, libro de crónicas, ¿no? Donde Alba Donati cuenta un poco cómo creó La librería en la colina. Es una de esas historias de negocios especiales que surgen un poco de una pasión. Me gusta también mucho este libro porque no solo trata de una chica abriendo una librería en un pueblo de 180 habitantes en Italia, en la campiña toscana, sino que también habla mucho como de esa idea de una mujer huyendo de la agitación de la ciudad, una persona huyendo de la vida urbana para mudarse a un pueblo pequeñito y empezar como una vida más tranquila, que también es una temática que me encanta. El libro sobre mujeres contando su experiencia en el campo, que esto obviamente está más enfocado en cómo ella abrió su negocio, cómo funciona la librería. Creo que también es un libro muy pensado para aquellas personas que tenemos el sueño de abrir una pequeña librería en un pueblecito pequeño y vivir simplemente una vida de pueblo y ya está. También te muestra mucho todas las complicaciones que tiene y todo el trabajo que hay detrás, por eso me parece que es un libro que tiene mucho los pies en la tierra, pero sí que siento que también tiene muchas reflexiones interesantes sobre esa temática, sobre un poco la temática de querer huir de la ciudad, querer huir del ruido de la ciudad y mudarte a un pueblecito pequeño en la campiña toscana que es simplemente idílico. Valorar un poco los pequeños detalles, las pequeñas cosas que puedes encontrar en tu día a día y encontrar también como pequeños refugios dentro de tu rutina más caótica. Creo que leer de ese tipo de historias también te puede ayudar un poco a romantizar tu rutina sin necesariamente cambiar todo el rumbo de tu vida. Dedicarme también a las cosas que me apasionan y no solo a las cosas que se supone que tienes que hacer en la vida. Sorprendente como una librería tan pequeñita dentro de un pueblo de 180 habitantes puede funcionar a ser un negocio que te dé de comer, ¿no? Y es un poco de lo que habla este libro, de cómo ella comenzó con este proyecto, de cuál es su rutina. A mí la parte más favorita de este libro para mí es simplemente como ver su rutina, ver la rutina de las personas que visitan la librería, y la autora y la dueña de la librería simplemente se mueve un poco entre eventos literarios que va haciendo de vez en cuando en la librería, donde le visitan gente de muchas diferentes partes del mundo, envíos online de sus libros y hacer recomendaciones y no sé, encontrar también pequeños tesoros yendo como a mercadillos de libros de segunda mano, encontrando libros que puedan darle una segunda vida en su librería. Uno de esos libros que hablan sobre las segundas oportunidades, que no hace falta que tengas un estilo de vida que no te gusta si tal vez tengas la oportunidad de cambiarlo, y que si lo que te frena es el miedo o lo que te frena es la duda de si va a salir bien, siempre puedes intentarlo porque tal vez intentarlo merezca la pena, y que se puede extrapolar esta historia a cualquier estilo de vida, quiera cambiar algo que no le hace feliz, y que muchas veces necesitamos este tipo de historias más inspiradoras para cambiar algo. Lo iba dejando también como para mis momentitos, pues me iba a tomar un café en una cafetería o me iba al parque a tomar el sol y lo iba leyendo poquito a poco e iba subrayando esas cosas que me hacían feliz e iba teniendo como reflexiones a lo largo de todo lo que iba leyendo, y creo que esos libros ensayísticos están muy bien para eso, para ir leyéndolos poco a poco e ir disfrutándolos de a poquitos, que creo que es lo que al final pide la lectura. Otro libro que me encanta también recomendar para volver a conectar con la lectura es el de Territorio de Luz de Yuko Tsushima. Enamorada que estoy de la pluma de Yuko Tsushima, me parece una pluma absolutamente increíble. Creo que Yuko Tsushima destaca mucho porque su padre fue Osamu Dazai y fue uno de los más importantes autores de la literatura japonesa. La manera en la que conectas con esta historia me parece increíble y me gusta mucho recomendarla para volver a conectar con la lectura, porque fue uno de los libros que yo leí que más me hizo conectar con el nivel emocional de una historia. Descubres una pequeña joyita como es Territorio de Luz, que te deja ver que a través de la literatura también puedes sentir cosas, también puedes entender partes de ti misma que antes no entendías. Unas sensaciones completamente únicas que se sienten cuando lees un libro que está escrito increíble. Trata una temática
muy importante como es el tema de la maternidad, el tema de una mujer que tiene que criar a su hija sola en un Tokio muy hostil, que no la trata bien, que no le da ningún tipo de facilidad para poder criar a su hija, y que habla mucho de esa parte más hostil de la maternidad, de sentirse sola, de sentirse completamente abrumada, de no entender a tu hija, de quererla a muerte pero al mismo tiempo sentirte frustrada y sentir rabia y sentir emociones que no quieres sentir hacia tu hija, pero que el cansancio y la frustración te hacen sentirte así. Es un libro crudo y es un libro difícil muchas veces, pero que siento que es una experiencia completamente única. Es un libro que trata de una mujer que acaba de divorciarse de su marido y tiene una niña pequeña, y nos cuenta cómo se mudan a un apartamento lleno de luz, lleno de ventanas, y utilizan un poco esa idea del apartamento lleno de luz como una metáfora un poco de las cosas tan extrañas que va sintiendo ella. Trabaja como bibliotecaria, tiene un trabajo que llevar a cabo, pero al mismo tiempo tiene una niña pequeña. No solo es difícil criar a una hija tú sola en una ciudad donde nadie te ayuda, donde nadie es amable contigo ni nadie te va a echar una mano, sino que al mismo tiempo también ella está pasando por el duelo de que haya terminado su matrimonio, y todo eso de alguna manera la consume y le hace sentirse completamente ahogada en una rutina. Hacen conectar mucho con la lectura de una manera más profunda, más emocional. Las metáforas que utiliza, las herramientas retóricas que tiene este libro son absolutamente brutales. Es un 5 estrellas para mí, es uno de mis libros favoritos. Se lee muy rápido, es muy ligero, pero al mismo tiempo te cambia completamente la vida. Otro libro que también creo que es como fenómeno universal, experiencia universal, que a todo el mundo le haya hecho como volver a conectar con la lectura. Está increíblemente escrito, pero al mismo tiempo tiene un argumento súper potente. Es Come Tierra, de Dolores Reyes. Es súper conocido este libro, pero si no lo habéis leído, es que os lo recomiendo muchísimo. Es uno de mis favoritos de literatura hispanoamericana porque me parece que tiene una pluma completamente única. Una novela súper cortita que se lee realmente muy rápido y que trata una temática realmente que engancha mucho. Creo que también al mismo tiempo refleja unos contextos territoriales muy concretos. Es una antítesis muy especial porque es un libro dulce, pero al mismo tiempo es muy crudo, es muy luminoso y es muy tierno, pero al mismo tiempo trata unas temáticas muy perturbadoras y que se te meten por dentro de una manera que no puedes olvidar, que no puedes ignorar. Y es un libro conmovedor, pero que es melancólico y es extraño leerlo porque te deja una sensación un poco agridulce cuando lo lees. Y es que trata la historia de Come Tierra, que es una niña que tiene de alguna manera el superpoder. Siento que hay un poco de realismo mágico en este libro, de cómo ella tiene como la capacidad de que puede comer tierra y saber cómo ha muerto una persona. Va recibiendo de alguna manera como encargos de personas que le llevan tierra y le piden que encuentre a algún familiar desaparecido o que le digan cómo ha muerto una persona, y ella va recibiendo diferentes encargos, a cada cual más perturbador, a cada cual más desagradable, y tiene que pasar por la experiencia de tragarse esa tierra y de tener visiones de cómo murió esa persona y vivirlo prácticamente en sus carnes. Ese don y al mismo tiempo esa maldición que tiene Come Tierra le acaba persiguiendo. Ella sabe que tiene un don con el que puede ayudar a mucha gente, pero al mismo tiempo ella no quiere llevarlo a cabo porque para ella evidentemente es un sufrimiento ver como tanta gente muerta, donde la violencia y donde la injusticia es como protagonista, esos barrios más suburbiales donde se ven situaciones que son desgarradoras de leer, pero que realmente son necesarias de leer. Hay situaciones y hay contextos que no conocemos, que nos son completamente desconocidos, pero que existen, y que hay personas inocentes que lo están pasando mal y que están sufriendo por la violencia ejercida por otros, y de que esos barrios al final no sean escuchados o no reciban ningún tipo de ayuda para poder sobrevivir a estas situaciones de violencia, y cómo Come Tierra acaba siendo como una parte muy importante de todas estas situaciones porque ella puede cambiar las cosas. Lo que más destaca, por supuesto, es que es muy lírico, es precioso este libro, pero no es un libro feliz, no es un libro que te deje una sensación cálida en el cuerpo, porque es un libro que habla de realidades muy complejas y muy duras. A mí, por ejemplo, siempre me había costado mucho leer sobre este tipo de historias más crudas. Se trataban de una manera un poco superficial, creo que había una morbosidad detrás de esas historias que no me hacía conectar con ello, y este libro a través de su lirismo me hizo conectar muchísimo con la posibilidad de entender realidades que me son ajenas, pero que quiero conocer al mismo tiempo y que quiero entender y que quiero reflexionar sobre ellas, porque creo que es importante hablar de todo esto, y este libro lo hace de una manera que se entiende pero al mismo tiempo se siente mucho. Y las últimas recomendaciones que quería haceros en este sentido son un par de libros que creo que son muy potentes dentro de esta temática de libros para volver a conectar con la lectura, porque creo que son thrillers, pero son thrillers diferentes, son thrillers que creo que
tratan temáticas importantes, que tratan temáticas interesantes y que te hacen engancharte por algo más de que simplemente sea una novela con asesinatos y de a ver quién es el asesino y ya está. No me gusta la novela negra, no me gusta la novela policíaca, no me gustan las novelas de misterio, no me hacen conectar con la historia, no me hacen como sentir nada por la historia más allá de ese enganche principal. No son libros que a mí personalmente me creen el hábito de la lectura porque son libros para mí muy efímeros dentro de mi experiencia lectora, pero hay algunos thrillers que creo que tienen algo más y que sí que me hacen conectar con ellos. El primero de ellos es Estoy pensando en dejarlo, de Iain Reid. Este libro, chicas, no os puedo expresar lo obsesionada que me tuvo a mí este libro. A nivel, fue uno de mis libros favoritos cuando lo leí, y en plan, what the fuck estoy leyendo. Es uno de esos libros raros, no diría exactamente que es un thriller, un rollo más psicológico, un rollo más de jugar con tu mente. Tienes que llegar al final para entender lo que está pasando. Contado en primera persona por una persona que nos cuenta que está de viaje yendo a conocer a la familia de su pareja y que está pensando en dejarlo. Simplemente el libro empieza con un poco el monólogo interno de esta persona en el coche mientras están yendo de viaje, pequeños pensamientos de por qué quiere dejarlo, y es un poco ese monólogo interno que cada vez se va volviendo más perturbador, más extraño según van llegando un poco a esa granja donde viven los padres. Todo se empieza a volver como un poco un descenso a la locura, donde cada vez que avanza el libro vas diciendo pero ¿qué estoy leyendo? ¿Qué es lo que está pasando? No estoy entendiendo nada. Y luego al final llega el culmen del libro donde finalmente entiendes todo y acaba todo teniendo muchísimo sentido. Nada tiene sentido, tipo, están pasando cosas demasiado raras y tú necesitas saber qué es lo que está pasando, pero de ninguna manera te podrías imaginar cuál es el desarrollo final de este libro. Lo primero que te dicen es que hay un cadáver, lo primero que te dicen es que ha habido un asesinato, y hay como algunos capítulos alternados de la persona que está intentando investigar este crimen y que está intentando descubrir qué fue lo que pasó, donde te van dando pequeñas pistas. Tú vas a intentar darle un sentido y cada vez va a ser más raro y cada vez va a ser más extraño, y tu mente va a empezar a ser la parte más perturbadora de esta historia. Cuando lo lees por primera vez no te das cuenta, pero cuando lo lees por segunda vez, ya sabiendo cuál es el final, entiendes por qué todo eso estaba ahí, y es súper inteligente y es súper interesante. Es un libro que le ha volado la cabeza a tanta gente que hay literalmente foros en internet para comentar como todos los pequeños detalles que tiene el autor para ir dejándote pistas. Me parece muy guay cuando un libro juega de esa manera con el lector, implica de esa manera al lector, te envuelve completamente en la historia, y cuando lo terminas es que no puedes parar de pensar en el libro literalmente. Y otro thriller que también os he recomendado bastante en el canal y que es uno de los libros que más me gustaron hace un par de años cuando lo leí, es el libro de Los Reyes de la Casa, de Delphine de Vigan. Delphine de Vigan es una autora que me encanta. El primer libro que leí de ella fue Las Gratitudes y fue el libro con el que yo me enamoré un poco de la pluma de Delphine de Vigan, pero este libro realmente siento que es muy fácil conectar con él porque es bastante salseante, que trata una temática además muy actual, muy moderna, y que es además un tema muy candente, pero que tiene también el patrón un poco de thriller, crimen, que hay que investigar y de que no se sabe lo que está pasando. Entonces creo que tiene como también esas dos perspectivas, un poco el debate social y al mismo tiempo la parte de thriller, misterio, saber qué está pasando, ¿no? Es un libro que trata de una influencer muy famosa y que cuando tuvo hijos empezó a incluirlos en sus vídeos, les grababa, hacía cosas con ellos para que también fueran como partícipes de sus vídeos, hasta tal punto de que sus hijos acaban siendo más famosos incluso que ella. Tienen sus propios seguidores, tienen sus propios canales de YouTube, su madre hace que graben absolutamente toda su vida, no tienen prácticamente descanso, están completamente explotados por sus propios padres para salir en redes sociales, y esto explota un poco en el momento en el que la niña pequeña es secuestrada por alguien y desaparece. La parte más cruda, la parte más oscura de compartir la imagen de tus hijos en redes sociales, el no solo compartirlo y que aparezcan en tus vídeos de manera más casual, sino de aquellas influencers que hacen a sus hijos participar en sus vídeos aunque ellos no quieran, intentan conseguir seguidores a través de la vida de sus hijos, y no solo la parte moral que puede haber detrás de compartir la identidad y la imagen de un menor que no es consciente de lo que está haciendo, sino también la parte más cruda de que compartir tu vida y compartir tu intimidad hasta ciertos puntos puede ser peligroso, porque es lo que sucede un poco en esta historia. Literalmente hay vídeos en los que se puede ver la dirección, pueden ver perfectamente a qué sitios van de compras, a qué sitios van a comer, y eso acaba llevando a que uno de los niños, la niña pequeña, acaba desapareciendo y alguien le secuestra, y empieza toda una investigación para intentar descubrir quién se ha llevado a la niña. Una parte súper cruda de literalmente escenas donde los niños están llorando, donde están cansados, donde no quieren estar delante de la cámara y su madre obligándoles
obligándoles a jugar, obligándoles a reírse, obligándoles a hacer cosas divertidas y graciosas delante de la cámara para alimentar un poco esa comunidad de personas que siguen a los niños en redes sociales, fanáticos obsesivos de niños pequeños. Cuando eres una persona tan conocida, tan pública, cualquier persona literalmente puede encontrarte allá donde estés. ¿Cómo puede afectar psicológicamente a tus hijos el hecho de que estés constantemente grabando su rutina? El hecho de que desde que pares a este niño literalmente le estés poniendo una cámara delante de la cara. Y es un libro que me encanta porque también trata mucho esa temática y siento que tiene un peso muy bien equilibrado entre ambos puntos, entre la parte un poco más de misterio, de thriller, de a ver qué ha pasado con esta niña, y también la parte de crítica social. El libro también muestra un poco el futuro de esos niños, ¿no? Qué posibles desarrollos psicológicos puede tener para un niño que le estén grabando constantemente y que no tenga derecho a la intimidad, que no tenga derecho a poder crecer como un niño normal. Haya personas que no conoce de nada, que le conocen y que saben cómo es y que saben que le gusta. No lo edulcora, pero tampoco lo demoniza de una manera excesiva, simplemente lo muestra de una manera muy real. De verdaderamente esto puede ser algo muy definitivo y muy decisivo para el desarrollo de tu hijo. Creo que la parte del thriller suele ser un comodín muy útil para cuando quieres engancharte a la lectura, pero tiene más, tiene un poquito más de chicha, tiene un poco más de reflexión y te muestra partes muy importantes de nuestra propia realidad actual. Y ya estaría todo, chicas. Esas son mis pequeñas recomendaciones, un poco para personas que quieran volver a conectar con la lectura o que quieran simplemente empezar a leer libros que creo que son ligeros, amenos, directos, interesantes, que tienen un argumento muy potente y que no se queda cojo de ninguna manera. Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Comentadme si queréis más libros de este estilo que consideréis que para vosotras han sido también como libros que os han hecho volver a conectar con la lectura, que os han hecho volver a amar la lectura. Ya ha empezado la primavera, tengo muchísimas ganas de los vídeos que se vienen próximamente porque tengo temáticas muy luminosas y muy lindas que me apetece mucho compartir con vosotras. Así que si quieres unirte a esta pequeña madriguera de internet, solo tienes que darle al botón de suscribirte, que es completamente gratis, y a mí me hace muchísima ilusión cada vez que alguien se une a este pequeño rinconcito de internet. Muchísimas gracias por estar aquí una semanita más y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!